Dale ese aplauso fuerte. Aleluya. Buenos días y vence hoy. Declaren la palabra en esta mañana bajo la dirección del Espíritu Santo. Todos a una sola voz allá en su casa. Buenos días y vence hoy. Así que hoy es el día para vencer. Y en la noche también decimos buenos días porque el día comienza a las 6 de la tarde. Recuerde que nosotros no pertenecemos a este reino natural, sino en el reino espiritual. Aunque vivimos en este mundo físico, no nos regimos por las leyes físicas, sino por las leyes espirituales. Porque el espiritual produce lo físico. Así que pueblo de Dios, hoy esperando, sé que Dios va a hacer en su vida un milagro, 2 milagros, 3 milagros. Así que le voy a pedir que allá en su casa ponga un abanico Pacton y lo trae por allá. Debe estar un abanico Pacton grandote y lo pone ahí cerquita, o pone el aire acondicionado, hace alguna cosa para que lo pueda fluir en su casa y se conecte con la palabra del Espíritu, la palabra del Espíritu Santo. Amén. Esa palabra que va a transformar su vida de acuerdo a lo que usted cree. Ok, ya consiguió el abanico Pacton, por favor consígalo y lo pone ahí, y sé que va a ser de gran bendición para su casa. Ok, quiero en esta mañana, primero que todo, una de las cosas que tenemos que, para poder recibir la palabra de Dios en nuestro espíritu, no en nuestra mente, tenemos que tener un corazón totalmente puro y limpio, sin contaminación. Si tenemos el corazón contaminado, recibimos la palabra en nuestra mente. Pero si nuestro corazón está limpio, recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, porque ahí es donde está tu espíritu y mi espíritu. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Eso significa que tu espíritu y el espíritu de Dios está amalgamado, conectado con tu corazón, porque es el primer órgano que se forma. En el momento no es su cabeza, no es una mano, no es un pie, es el corazón. Entonces es ahí donde mora el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Hay cabida para el espíritu de Dios y la gente toma una decisión a qué le da cabida. Amén. Así que dígale que está a su lado, si es Pacton es mejor. Dígale que si es Pacton es mejor. Así que quiero en esta mañana, en este servicio de sanidad y milagro, ese servicio, porque nosotros somos un milagro andando. Por todos lados donde vamos es un milagro. Si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de tener, aunque hay unos aparatos ya que la gente anda en un reloj, andan preocupados con el reloj de ese que demuestra si la presión está baja, si la presión está arriba, si el azúcar, y muestra una cantidad de cosas que por más que te lo muestre, el día que se va, el corazón, el aparato no te va a aguantar. Así que mantén tu confianza en Dios, que el día cuando tú termines tu propósito, partirás de esta tierra. Así que pueblo de Dios, si usted no ve, usted no tiene miedo. Si usted ve, usted se muere de miedo. Entonces, precisamente los que son débiles en la fe. Entonces, quiero en esta mañana llevarlo a lo que realmente Jesús quiere que usted viva, y precisamente es la fe. Si usted no tiene la fe, escuche conmigo, la fe en Dios, usted tiene la fe puesta en otra cosa. Entonces no es intermedio. La fe está puesta en Dios o cualquier cosa que no sea Dios. Sea una silla, sea un cuadro,
sea en un hombre, sea en una bandera, sea en lo que sea, pero esa fe está depositada en algo. Y Dios quiere que usted deposite su fe y su confianza en Él, porque Él es digno, diga conmigo, Él es digno de confiar. El problema es que mucha gente no confía es porque no conoce a Dios. Y a medida que usted conoce a Dios, y conocer a Dios no es conocer parte de la Biblia, conocer a Dios es practicar en la fe lo que dice su palabra. Esto es lo que nosotros debemos confiar. No es tener versículos bíblicos, es tenerlo en la práctica en nuestro corazón, porque la realidad de la fe se basa en dos cosas. La realidad de la fe se basa en la palabra de Dios y en Dios mismo. Cuando hablamos de la realidad de la palabra de Dios mismo, no estamos hablando de la palabra escrita, del logo, sino de la palabra rema, es el espíritu de la palabra. Por eso cuando usted está leyendo la palabra, no es para hacer un devocional, simplemente es mirar qué es lo que Dios tiene para su vida ahí. Y cuando hay una palabra que le impacta su espíritu, subraya esa palabra, porque eso significa que el espíritu de Dios está tocando tu espíritu. Entonces eso es lo que tú vas a orar, porque es la manifestación de Dios en tu vida. Regularmente queremos que Dios se manifieste en nuestra necesidad, en la situación, el problema que queremos que se resuelva, pero resulta que muchas veces los problemas, y la mayoría de veces Dios lo permite para que podernos llevar a madurar. Amén. Así que madurar en ciertas áreas de nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. A veces estamos viendo, y cuando vemos sentimos, y cuando sentimos nos da terror porque sentimos que nos golpea. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que Dios quiere en su vida personal, de la manera que usted y yo podemos agradar a Dios, es creyendo. Y creyendo no solamente el libro de la palabra, ay, Dios lo dijo, es accionar en lo que Dios dice en este libro. Porque la fe es práctica. Si yo creo, yo actúo. Si yo creo y no actúo, simplemente me quedé creyendo en parte de una religión, porque no tenemos la fe suficiente para avanzar. Y recuerde que nosotros, la fe no depende de lo que vemos, depende de lo que creemos. Amén. Entonces quiero que vaya al libro de Evangelio de Marcos. Vamos un momentico ahí, porque quiero que usted se pueda concentrar en esa palabra que es viva, es activa, es operativa. Y esa palabra nos va a dar a nosotros la esperanza. Mire, a veces cuidamos tanto las cosas que no cuidamos nuestra vida espiritual. Y cuando hablamos de cuidar, hablamos de ocuparnos en ella. Y debemos ocuparnos de nuestra salvación, de ocuparnos en las cosas que realmente usted y yo necesitamos. Entonces, ocuparnos en ella. En Marcos capítulo 9, en el verso 1, Marcos 9, verso 1. Marcos 9, verso 1. Dice esta palabra poderosa, y quiero que usted me preste toda su atención posible para que usted pueda recibir esta palabra en su espíritu y poderla vivir de una manera natural, comenzando, escuche bien, siendo sobrenatural, para que se convierta en usted natural en su vida, que sea parte de su naturaleza divina. Y dice en Marcos capítulo 9,
También le dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí en Barranquilla, en Colombia, en diferentes partes del mundo donde usted se encuentra, que no gustarán la muerte, dice, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ese versículo nos está mostrando, escuche bien, dice ahí, que no gustarán la muerte. O sea, esta palabra, usted no va a morir hasta que usted pueda ver el reino de Dios en su vida con poder. Entonces, significa que cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de poder de Dios en su vida. El poder de Dios en tu vida y en mi vida no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Entonces aquí está claro literalmente que cuando nosotros creemos, porque Jesús es digno de creer, cuando nosotros creemos en Él, le damos dignidad, honra a Él. Y una de las cosas que sucede es que muchas personas creen en salvación y cuando hacen la oración de fe dicen yo soy salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú crees en salvación y tú eres salvo. Pero hay algo más todavía de la salvación. Porque la salvación es dada por Jesús, pero usted necesita vivir en la fe, no solamente en la salvación, porque ya la tiene, pero también vivir en la fe. Si usted no cree en milagro, usted no califica para recibir un milagro. Si usted no cree en sanidad, usted no califica para recibir sanidad, porque es para el que cree. Si no cree en bautismo en el Espíritu Santo, jamás y nunca usted va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Si usted no cree en diezmo y ofrenda, jamás y nunca usted va a recibir de lo que dice la palabra, que el diezmo pertenece a Dios, es de Él. Las ofrendas, y fíjese que lo principal que Jesús, cuando hablamos de la creación, Jesús, el Padre, no entregó el diezmo de su Hijo, entregó en ofrenda a su Hijo completo. Pero el hombre se le ocurrió decir, yo quiero ser como las demás naciones, porque los otros habían dioses paganos y ellos querían dar diezmo, y usted ve que lo hicieron de esa manera. Pero Dios se lo aceptó, porque Dios es un Dios que no es autoritativo, sino eso es lo que tú crees, pues yo te lo voy a poner ahí. Entonces mi voluntad es que sea ofrenda. Y eso pasó en la iglesia primitiva, que en la iglesia primitiva no se entregaban diezmos, sino se daban las ofrendas y se entregaba todo. Y se repartía según la necesidad de todos los que estaban ahí. Ahora, lo dejo a un lado porque no es el tema, es un lado para que usted tenga más o menos una claridad de lo que es estos principios establecidos del reino de Dios. Eso es cuanto es. Ahora, bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, de una de las maneras para que la gente reciba el bautismo en el Espíritu Santo, es que tiene primero el requisito, debe ser salvo. Si no es salvo, no recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Hay un bautismo que es en el cuerpo de Cristo, que en el momento que tú recibes a Cristo, tú eres bautizado en el cuerpo de Cristo, no en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior, al igual que el nuevo nacimiento. Quiere decir que usted puede recibir a Cristo hoy en su corazón y recibir el bautismo del Espíritu Santo, revestimiento de poder. Y vemos que Jesús le dio poder a sus discípulos y le dijo, y miren en el versículo 14 de Marcos, dice, el versículo 14 del capítulo 9 de Marcos, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas, nota esa palabra, mucha gente, y los escribas estaban ahí, que disputaban con ellos, había una disputa. Quizás quiero decirte
que eso puede estar pasando hoy en tu vida, que tengas una disputa con la palabra de Dios, que tengas una disputa con alguien que te está confrontando con la palabra de Dios, y dice la Escritura, y dice, sí, es lo que dice la palabra de Dios, pero ¿y por qué no soy sano? ¿Y por qué no soy libre? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Si no recibes sanidad, no significa que tú no califiques para el reino de Dios. Significa que hay un proceso en tu vida para que eso empiece a fortalecer tu fe y puedas ir creciendo, para que tengas paciencia. Ahora escuche bien, mire lo que dice aquí, que esto es importante, en el versículo 15, dice, y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corrió a él y le saludaron. Diga conmigo, les saludaron. Los discípulos estaban ahí tratando de echar fuera ese demonio que tenía ese muchacho que tenía, que se manifestaba, epilepsia, y estaba ese espíritu se manifestaba y lo metía en el fuego y en el agua, y el padre estaba desesperado, y los discípulos de Jesús empezaron a ministrar y echarle fuera ese demonio, pero no podían. Ellos estaban acostumbrados a echarlo fuera los demonios, porque ellos milagros y todas estas cosas, pero se encontraron con algo que era muy fuerte ahí, y había, las cosas que más fuerte que había, no era realmente el demonio así, sino la incredulidad. La incredulidad de su padre y la incredulidad de todos los escribas y toda la gente que estaba ahí. Los escribas eran incrédulos en cuanto a lo que Jesús estaba no solamente enseñando, sino impartiendo, porque impartí después enseñaba. Era demostración del reino de Dios, de la manifestación del reino de Dios. La segunda cosa es que la misma incredulidad de esos escribas que le enseñaban a la gente, incredulidad, también estaban en esa misma situación. Y por supuesto, el padre del niño o del joven. Y dice que todos se agolparon y llegaron ahí y lo saludaron, le dijeron buenos días, buenas noches, no sé qué hora eran, pero lo saludaron a Jesús. Porque cuando vieron que los discípulos no podían echar fuera ese demonio, corrieron ante Jesús. Y el padre le dijo, miren la vergüenza que muchas veces pasa, quizás pasa mucha gente por vergüenza, porque por la falta de relación con Jesús. Jesús no estaba ahí. Jesús se dio cuenta que ellos estaban en una situación difícil, y de pronto Él aparece y llega y dice, ¿qué? Mire lo que dice Jesús en el versículo 16. Y le preguntó, ¿qué disputas con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Escuche, mudo. Un mudo no solamente es mudo de que es sordo mudo y no habla. También de personas que se tragan las cosas y quedan calladas. Son espíritus que controlan a la gente y la explotan y hasta llevarla hasta autodestruirse. Cuando usted habla, usted se libera. Entonces dice la Escritura, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarejo y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Mire qué vergüenza. No pudieron. Ahora, verso 19, y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Mire qué fuerte eso. Como yo decirle a un líder, ¿hasta cuándo voy a estar contigo? Enseñándote, impartiéndote, y estás viviendo la misma situación, en las mismas circunstancias. Es como, ¿cómo tú se sentirías si yo te dijera eso? Me voy de la iglesia, no quiero ver, no, mi pastor, no. Jesús le habló, escuche bien, a los escribas, y les habló a toda la gente que estaba ahí, que estaba contaminada con la incredulidad. Y Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿Hasta cuándo de soportarlo? Traérmelo acá. Y dice que cuando se lo trajeron, dice aquí la escritura, cuando se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarejo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? La pregunta que Jesús te hace en este momento es: ¿cuánto tiempo está pasando esa enfermedad, esas cosas en tu vida? ¿Hasta cuándo? Hoy es el día para que el Espíritu de Dios, si usted cree, usted recibe una liberación en su espíritu, en su mente, y cambie el modo de pensar que el enemigo planteó con esa semilla de incredulidad. Y dice el versículo 21, Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Claro, él era religioso. Desde niño. Y le dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí viene lo que Jesús le enseñó a ellos, le impartió, es lo mismo que quiere para ti y para mí. Jesús le dijo: si puedes creer, porque Él está diciendo aquí, si puedes hacer algo, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Jesús le dijo: si tú puedes creer, es la única manera que te puedo ayudar. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y me puse a investigar en el original qué significa la palabra todo. Es todo, es todo. Todo le es posible. Eso quiere decir que según lo que tú crees, es posible. Si tú crees vivir en miseria, en enfermedad, en pobreza, y crees que esa es la voluntad de Dios, pues eso es lo que tú vas a vivir. Pero si tú crees vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que puedes pasar una circunstancia en tu vida que Dios permite, pero que tú estás creyendo que el que comenzó la buena obra la va a terminar, y que es parte de tu vida, de tu proceso para que puedas crecer en fe, entonces tú vas a decir: yo sé que hay un día como el día de hoy que voy a ser totalmente liberado, porque lo único que Jesús quiere de mí es que yo crea. Si yo puedo creer, Él puede hacer un milagro en tu vida.